¿Qué ondas? Ya llegó el podcast super original. ¿Estás ready? Que ya va a comenzar. Ahora es momento de flipar. Queremos hablar aunque nadie lo pidió. Sin saber de nada, con ganas de todo. Mezcla rara, flow vasco y sabrosura mexicana. La neta ya no sé qué esperar, pero seguro me va a descolocar. Si tienes la piel fina, mejor deja de escuchar. Que da igual, porque este es un podcast super original. Nunca nadie hizo algo así. Esto sí que es super original. No, pero da igual, este es el podcast super original. Hey, estás escuchando un podcast súper original, una producción de House Arts, donde una mexicana Sharon Tuyamas, y un vasco Iván Cantero. grabarán cosas que les interesan desde la comodidad de su hogar en el programa, si no me equivoco, número 35. 36. 36. Yes. Oh, yes. Y lo primero que hay que comentar es que la maldición, el aviso de maldición que echamos en el podcast pasado, ha surgido efecto, ¿eh? Tenéis miedo a las almorranas. Por lo que sea, todo. Por lo que sea, el Le oyente tienen que no miedo, estaba ¿no? suscrito le teme a la almorrana un poco, ¿eh? Sí, porque ha habido un crecimiento de suscripciones importantes esta semana. Así que... Pero lo guay. que implica que hay aproximadamente unos 400 en peligro de almorranas. Sí. Digamos que estamos ya cerca de los 600 seguidores en total, o incluso superados en todas las plataformas, pero hay programas con 1000 escuchas. Entonces, ya vamos haciendo el Esos cálculo que 400 nuevas hay personas que van a tener que conseguir Emodual. Emoal, Emoal. solución anal. O sea, bueno, pues después del programa de Halloween, que también hay que decir que muchísimas gracias a todas y todos, porque ha sido sin duda el programa más comentado de lo que vamos de podcast. Sí. Con 30 y pico comentarios en iVoox, otros tantos en redes sociales. Así que muchísimas Muchas gracias, porque gracias. ya sabéis que todos esos comentarios nos dan la vida, además de los audios y de nuestra oyente favorito, Violeta, que siempre nos manda un audio que nos saca una sonrisa. Y lo que nos hace falta es algún audio vuestro, que esta semana no vamos a tener. Así Sí, que... ¿qué más? Pueden mandar nada más un audio diciendo... Nada. Caca. Sí, y ya está. Eso es. De hecho, os animo a que mandéis un audio diciendo caca al 672-851-600. Luego lo recordamos. Cheren, ¿qué tal? ¿Estás lista para una nueva historia? Yes. Rara, curiosa. Sí, por cierto, original. feliz Día de los Muertos. Yes. Que recuerden a sus seres queridos con mucho cariño y que los tengan siempre presentes todos. Exacto. Hoy, 2 de noviembre. 2 de noviembre. Bueno, ahorita ya no es, pero bueno. Todavía Cuando no escuches esto ya será. De hecho, va a ser 3. Ah, bueno, ayer. Espero que lo celebrasen igualmente. Sí, pues hoy nos vamos con una historia que, bueno, en realidad es la historia de una persona que vivió una situación bastante particular y que originó un fenómeno un poco loco en Estados Unidos y en extensión al resto del mundo. Porque hoy vamos a hablar de una persona que igual la audiencia, si les digo el nombre, no va a tener ni puta idea de quién es. Es James Dallas Egbert III, que ya el nombre mola, ¿eh? Un ni poco. puta Sí. Ni idea. James Dallas Egbert III, y concretamente su curiosa desaparición relacionada con el juego de rol Dungeons and Dragons. ¿Desaparición? Sí, una desaparición.
Así que hoy tenemos un capítulo un poco peculiar en el que vamos a tocar el tema del suicidio, en el que vamos a hablar un poco de salud mental. Así que ya sabéis que nuestro humor es un poco particular, pero nos lo tomamos... Turbio. Sí, es un poco turbio, pero pero... no es con la intención de faltar el respeto No, a nadie. eso Nada más es como fomentar el no tomarnos las cosas tan en serio. Eso tampoco. es, sí. Y que nosotros somos así, que venimos así de serios. Sí, somos de los 90s. Ok, lo primero también, agradecer a Mine que me animase a grabar sobre este tema, porque bueno, yo ya lo tenía pensado hablar sobre este tema y sobre todo lo que desencadenó. Pero esta semana me lo hizo llegar por el Instagram del programa y dije, pues mira, pues me voy a animar a hablar un poquito, porque además ya sabes que para mí los juegos de rol, y el que no lo sepa, que les mando un saludo a mis colegas roleros de La Última Tirada, canal de YouTube emergente que deberíais seguir. Le ponen que van por un podcast sobre Virginia. Eso es. Si les gusta estar escuchando historias de, pues bueno, de tres chalados ahí. Sí, Digo 5. Pues, sí, los juegos de rol siempre han sido juegos de mesa, juegos de rol siempre han sido una cosa que me han gustado mucho, y también este capítulo va relacionado con ellos. Y bueno, Mine me dijo a ver si me animaba, que también estaría guay ver nuestra perspectiva como roleros y tal. Bueno, pues vamos allá. Así que nada, te cuento la historia del señor James Dallas Egbert III. Le vamos a llamar James porque es demasiado largo decir todo el nombre. Pero es un tipo que nació el 29 de octubre de 1962 en Portland, en Oregón. Pero muy jovencito se murió, dijo. Bueno, se mudó a Huber Heights, a un suburbio de Ohio, de Dayton, Ohio. Y bueno, desde bien pequeñito... De Portland, Oregon a Ohio. Eso es. Yeah. ¿Vale? De bien pequeñito. Y de bien pequeñito, con esto de 9, 10 años, sus padres ya empiezan a ver que no es un niño normal. Es un niño tremendamente inteligente, amante de las computadoras, capaz de entender y dominar computadoras que para adultos eran complicadas, al punto que había una pequeña base de la Fuerza Aérea de Estados Unidos cerca de su casa, y los padres les dicen a los militares que tenían alguna amistad con alguno de ellos, que el chaval se le daba muy bien en los ordenadores, y este chico con 12 años estaba reparando computadoras para el ejército. Ok. Se le diagnostica o se le ve que es un chico superdotado, con altas capacidades. De hecho, revienta todo el tema. Cada vez que le hacen un test, pues prácticamente revienta una capacidad. Altas capacidades. Exacto. Un IQ terrible. Y bueno, vamos que ahora que veo aquí, la gente se refería a él más que a James, como James, se referían a él más como Dallas. Así que le vamos a llamar Dallas mejor. ¿Vale? Okay. Dallas recibe una oferta de la Universidad Estatal de Michigan para, en vez de entrar a los 18 o 19 años, para entrar a los 16. ¿Vale? Entonces se muda de este pequeño pueblo de Dayton a la Universidad Estatal de Michigan. Bueno, Dallas fue el típico niño prodigio que es súper inteligente, pero como suele pasar con este tipo de chavales, pues un cúmulo de problemas, ¿no? IQ descomunal, pero socialmente súper torpe, ¿vale? Se le hacía muy difícil hablar de emociones. Bueno, supongo que no está documentado, o por lo menos yo no he leído una documentación clara, pero tiene pinta de que andaba un poco en el espectro autista, estos tipos de Asperger, pues un Elon Musk de la vida, posiblemente. ¿Vale? Sus padres, especialmente su madre, para rizar el rizo, ejercían una presión feroz con este chaval. Le exigían siempre sobresalientes, que aparte de que todas las notas tenían que ser altísimas, en casa todo era orden, prácticamente una educación militar, ¿no? Un control absoluto, una exigencia, y luego pues cero de afectividad, ¿vale? O sea, todo desde el orden, desde la incomprensión para entender un poco cómo era Dallas. Y teníamos que sumarlo. Pero esto, perdón, recuérdame el año en que él creció, o sea, como... Vale, en 1962 nos vamos para mediados de los 70, en este caso, en 1900. O sea, que sus padres eran boomers. Sí. Ok.
¿Vale? Entonces, este chico, ya te digo que tenía bastante dificultad un poco para tratar las emociones, y se le suma que él empieza a ver en su interior su verdadera orientación sexual, que bueno, pues tendía hacia la homosexualidad. Él nunca se lo atrevió a decir a sus padres, pero era gay. Uh-huh. Y claro, en una familia de este tipo súper retrógrada y de control y de este perfil tan conservador, sí, pues esto para Dallas era una auténtica tortura. Bueno. Frustrado. Sí, exacto. Cuando Dallas empieza a crecer un poquito, con 13, 14 años antes de mudarse, ya empieza a coquetear también un poco con las drogas, desde súper joven. Consumo de marihuana. ¿A los 13? Sí, muy jovencito, muy jovencito. ¿Vale? Y con 16, que se muda a Michigan, a la universidad, pues podría parecer que igual mejoraba su red social de amigos y tal, pero claro, él era demasiado inteligente para los niños y para las personas que estaban en su pueblo, y era un niño en una universidad, así que le costaba relacionarse mucho más en la universidad, tenía justas las relaciones, y en la universidad empieza a darle duro a las drogas, ¿vale? Pero gente... No, él solo. Okay, ¿vale? ¿Qué clase de compañeros de universidad iban a normalmente, drogar al niño? Aquí las drogas las consumía de manera privada también, ¿vale? Okay. Se colocaba y, bueno, pues... Oye, yo creo que no hay nada peor que los vicios a solas. Sí. Esto es como tomar a solas, consumir a solas, drogas a solas. Muy peligroso. Mal camino. Y más en una persona que ya se veía que tenía una conducta depresiva y, bueno, pues problemas mentales. Sí, porque eso no es un fin lúdico, ¿no? Es un fin evasivo. O sea, como exacto, plenamente, ¿no? O sea, decir, imagínate, ¿no? Esta situación de estar en un sitio siendo el pequeño, en el Midwest de gringo, y joder, pues el miedo a declararte homosexual, en su closetcito. Eso es, ¿no? O sea, bueno, pues tenemos aquí un cóctel para lo que ocurrió, que fue pues uno de los dramas más absurdos de posiblemente la cultura pop norteamericana, ¿vale? Okay. Sí. Para ponerte también ahí un poco en situación, te diría que tomaba drogas, pero llegó un momento en el que, estando en la universidad, empieza a tener acceso a ciertos laboratorios. Y ahí es cuando empieza a robar sustancias y empieza a crear su propia droga. Todo esto sin internet ni nada. O sea, imagínate, este chaval era un auténtico genio. Conseguía marihuana y... Walter White. Sí, pero en vez de tener cáncer terminal, tenía ahí padres ultra exigentes y la moral, ¿no? Tenía depresión. Sí, una depresión terrible. Entonces, pues bueno, él consumía marihuana y cocaína que conseguía de algún camello que parecía por ahí por la universidad, que me imagino que los camellos fliparían con el chavalín, y con los químicos que robaba fabricaba PCP. ¿Vale? PCP. Es como una especie de DMT, ¿no? Químico, o sea, como el polvo de ángel le llaman, ¿no? También, sí. Y es un químico súper bestia. Yo me acuerdo que había unos de esos DVDs de Autumn Vale, de Steve O, el de Jackass. Me acuerdo que tenía unos DVDs en separados, y había uno de ellos en el que era grabado un viaje de PCP. Y estaba el Steve O completamente loco ahí, no sé qué, estuvo como un día entero y estaba todo, ¿sabes?, todo drogado, y le estaban grabando cómo estaba el viaje de PCP, ¿no? ¿Sabes? Y era algo brutal. Y este chaval con 16 años, con problemas mentales, lo estaba tomando, pues, como si fuesen... Para pasar el rato nada más. Y lo que te digo, encima, a escondidas. Pero y aparte, solo. Y mientras estaba estudiando eso, estaba estudiando en una universidad. Sí, y le daba todavía el tiempo para estar drogado y todavía estar estudiando. Sí, correcto. Pues sí, altas capacidades. Sí. Y lo único que le ataba un poco a la realidad, o por lo menos a tener amigos, es que a principios de los 70, este chico conoce el juego de Dungeons and Dragons, ¿vale? De dragones y mazmorras, o calabozos y dragones, ¿no? ¿Cómo le llaman en México?
Calabozos y Dragones. Calabozos y Dragones. Bueno, pues era una... ¿Y aquí qué? ¿Mazmorras? Sí, dragones y mazmorras. O D&D, ¿no? Que es que un poco D&D es un poco el nombre que se le pone ya en todo el mundo. Dungeons sí. and Dragons. Vale, pues conoce este juego que prácticamente sale un poco ahí en cuando él era un niño. Y bueno, para el que no conozca Dragones y Mazmorras, D&D es un juego, es el primer juego de rol que existe y bueno, es el juego de rol por excelencia, ¿no? Básicamente es reunir a un grupo de personajes, unos jugadores. Pero siempre son los mismos personajes, ¿no? No, los puedes. O sea, hay diferentes clases, pero tú te puedes crear cada uno como quieras. Sí, sí. El tuyo, ¿eh? No el mío. El que está un poquito fuerte. Sí. Pero ¿en qué año surge exactamente el Dungeons and Dragons? ¿80s? No, en 70s. 70s. Sí. O sea, no sé ahora exactamente. No, por curiosidad, ¿eh? Porque sé que es un juego bastante retro. Pero Sí, no sé... sí. O sea, tendría que mirar exactamente porque la historia de Dungeons and Dragons podría ser una historia del podcast aparte, porque es muy loca también. Porque Dungeons and Dragons era el primer, como dices, el primer juego de rol que aterrizó como toda esta mitología literaria, ¿no? Que estaban, o sea, El Señor de los Anillos, o sea, como toda esta onda mitológica. Se basó hombre, Tolkien ya estaba antes, pero sí, claro, se basó estaba mucho antes. Eso es, se basó en toda esa onda para... En un juego, sí, lo puso en un juego. Fue así. como poner personalidad a juegos de estrategia, que había de estos juegos de estrategia que se utilizaban mesas enormes, con reglas y que básicamente eran juegos un poco de estrategia militar. Más técnicos. Sí, eso es. Le puso la fantasía. Le puso la fantasía y le puso un poco la interpretación, ¿no? Porque era el hablar con... Pues bueno, pues básicamente era hablar o sentirte parte de un teatro, ¿no? Interpretar un personaje. Claro, en aquella época, bueno, los que jugaban a esto normalmente eran, bueno, el estereotipo era de fricazo tremendísimo. Bueno, y pues eso, básicamente cada uno interpretando a un personaje, a un héroe, mientras que había un Dungeon Master, a una persona que era el que narraba la historia. Y bueno, pues que iban jugando y a medida que avanza la historia vas tirando dados y van pasando cosas, ¿no? Un juego de rol. Y los personajes van como alimentándose todo el tiempo, ¿no? A menos de que te mate, no sé si también es muerte ya absoluta, pero puedes ir adquiriendo diferentes niveles y todo eso. Pues Dallas conoció este juego a los 15 años, al poco de... mientras estaba en los últimos momentos de estar en el pueblo y cuando ya fue a la universidad. Y bueno, para él fue una auténtica válvula de escape y como te digo, o sea, fue el único momento en el que podía compartir tiempo con gente, olvidarse de sus problemas y pues porque lo que hace el rol, que realmente es... Igual evadir vivir la en realidad. un mundo, vivir en un mundo de fantasía en el que tú eres un personaje, te olvidas de quién eres y estás disfrutando de una historia que estás creando con unos amigos. Realmente suena muy friki, pero es tremendamente divertido. Jugad a rol. Y ñoño. No, jugad a rol porque es súper divertido. Bueno, mientras, a pesar de tener este enganche y tener como ciertos coleguillas con los que jugaba este tipo de cosas... Si usted ya perdió su virginidad, no le recomiendo jugar Dungeons and Dragons. No, pueden jugar a un juego de rol de verdad, como la llamada de Cthulhu. Bueno, pues el 15 de agosto de 1979 ocurre pues lo que da inicio a la historia del día de hoy, ¿vale? Dallas estaba drogando muy fuerte y su depresión estaba yendo a más. Después de almorzar con una amiga suya el 15 de agosto de 1979, una amiga suya que se llamaba Karen Coleman. ¿Será síntoma de ser de altos, o sea, de tener altas capacidades? Altas capacidades, el sentirse deprimido? Porque es como algo habitual, ¿no? Sí, bueno, al final es como aislarse, ¿no? Y estar como un poco incomprendido, ¿no? O sea, él entró a la universidad unos 6 años de lo que se le hubiera entrado. No, como unos 3 años antes. ¿3 años nada más? ¿Entró a los 16? Sí, entró a los 16, se supone que entran a los 19. Entonces, 4 años. Sí, 3, 4 años. Vale. Estaba drogando mucho y estaba en momentos depresivos más severos. Muy heavy. Ya. Entonces, en la residencia universitaria donde estaba, él tenía una amiga, Karen, con la que este día, el 15 de agosto del 79, toma algo, almuerza, se despide de ella y se le pierde la pista a Dallas.
Ese día en su grupo de Dungeons and Dragons no aparece y lo que hizo es intentar suicidarse. ¿Okay? Estaba ya un poco harto de la vida, estaba un poco harto de su incomprensión, así que este chico se mete en los túneles de vapor del campus, que eran unos túneles súper angostos, o sea, eran unos túneles como alcantarillado, que medían un poquito menos de 2 metros de altura, o sea que eran muy opresivos y tenían muchísima longitud. Pues yo puedo entrar ahí de pie. Sí, pero el mal rollo también, ¿no? O sea, es como que está muy, muy, muy pegadito a la cabeza, ¿no? Eran túneles muy largos, en total el tunelaje tenía como 3,5 kilómetros de largo y este chico entra con un montón de marihuana, de cocaína y con una botella entera que había creado él de metacualona para los amigos Quaalude, que era la droga sedante popular de la época de los 70, que como curiosidad... Pero una botella. Sí, porque lo sintetizó él. Ajá. En vez de hacerlo luego pastillas, que era como se consumía, él lo llevaba en el líquido. Ajá. ¿Vale? Los Quaalude son las pastillas que se toman en el lobo de Wall Street, en esa imagen. Que me preguntaste, sí. Yo sí, que no tengo idea. En esa imagen, en esa escena loca en la que está Leo DiCaprio y ¿cómo es el otro vato? Tiene un nombre raro. Sí, que es el gordito, que es su amigo, ¿no? Pues bueno, pues que están Jonah Hill. Jonah Hill, eso. Que estaban ahí drogados perdidos, que no podían ni hablar ni nada, ¿sabes? Que, pues esa droga, ¿vale? Era una droga recreativa que estaba muy de moda, pero él se lleva una dosis brutal. Para que te hagas una idea, una dosis estándar era 300 miligramos. Más de 8.000 miligramos podían ser letales, o sea, tomarte como multiplicar por más de 10 la dosis podía ser letal. Y este tío se lleva una botella de 1 litro. ¿Vale? O sea que, bueno, pues tiene toda la pinta de que él va con la intención de que va a entrar ahí y envenenarse y no salir de ahí. Bueno, pues el universo le dio una segunda oportunidad a este hombre porque el intento de suicidio falló. ¿Y se tomó toda la botella? Se tomó toda la botella Igual no lo hizo bien, entonces. Bueno, no sé, y día y medio después, pues aparece. Ni un derrame cerebral ni nada. No, se despierta y va a buscar ayuda. Le explicaba a uno de sus amigos jugadores de rol lo que había pasado y le pide refugio. Bueno. ¿Y qué evidencia hay de esto? No, todo. Está todo súper documentado. ¿Sí? Sí. O sea, él sale y ¿cómo supieron que sí se metió una botella entera de...? Pues por eso está porque él mismo lo declaró. Por eso, pero ¿quién más? Bueno, ahora te voy contando. Sí, como que igual te es un invent y ya No, está todo súper documentado. Los padres de Dallas, a los 5 días de que se desaparezca, ¿vale? Esto te he dicho que ha sido el 15 de agosto, el 20 de agosto les notifican que su hijo ha desaparecido y que lleva 5 días sin aparecer por la universidad. Así que, bueno, los padres que tenían conocidos relacionados con el ejército y la policía contratan a un investigador privado tejano que se llamaba William Deere, ¿vale? Y le ponen al cargo de la investigación para encontrar a su hijo que estaba desaparecido. Vale, Deere llega con todo, llega con otros 3 investigadores, todos súper peculiares y vestidos así como de detectives de la época, que son muy auténticos. Ajá. Estaban Dick Riddle, James Hawk y Frank Lambert, todos con currículums espectaculares, y llegan en avión privado, equipo de vigilancia de última generación, grabadoras, ¿por armas. Un chavito? Sí. ¿Pero por qué tanto paripé? Pues bueno, pues porque los padres se ve que tenían dinero y vale. Tenían influencia. Y con lo controladores que eran con su hijo, o sea, lo habían tenido controlado toda la vida, imagínate, ¿sabes? O sea, pero digo, no es lo habitual que 5 detectives vayan a buscar a un desaparecido, ¿no? O sea, es como algo peculiar. Bueno, exacto, sí. El 24 de agosto, el periódico de la universidad, el State News, publica detalles del caso gracias al periodista Michael Stewart. Y aquí empieza un poco a entrar el factor prensa en juego, ¿vale? Que va a tener mucha importancia también en la historia. El detective, William Deere, va a este periódico a preguntar un poco por el investigado, por Dallas,
y descubre que hay cosas interesantes, como que Dallas era en secreto un miembro de un consejo gay del campus, ¿vale? O sea, que estaba ahí como en una asociación también, que jugaba Dungeons and Dragons, que él no había oído en su vida de que era Dungeons and Dragons, y habían encontrado una críptica nota de suicidio en su habitación. La nota de suicidio nunca se supo lo que ponía exactamente, pero no ponía, debía ser una carta de despedida y poco más. ¿Vale? Pero bueno, aquí viene... Está todo súper bien documentado, pero no se sabe qué dice la nota. Por privacidad. Por privacidad y porque... Eso es tener mucha influencia. Bueno, sí. Bueno, una de las cosas que empiezan a sacar la situación y que esto empieza a desbocarse en un caso nacional es que William Dear, que no tenía absolutamente ni idea de lo que era un juego de rol ni D&D, cuando empezó la investigación, interrogó a todos los amigos frikis de Dallas, ¿vale? Sí. Que tampoco sabían mucho porque Dallas no jugaba en la universidad, jugaba fuera del campus, ahí con algún fricazo en alguna asociación, en algún sitio. Y entonces, pues, Dear necesitaba una teoría que atrajera un poco la atención mediática y que presionara o que hiciese aparecer a nuevos testigos. Entonces, este hombre no se le ocurre la mejor idea que inventarse una teoría que decía que Dallas en realidad se había metido en los túneles para jugar una partida de Dungeons and Dragons en la vida real, ¿vale? Como si estuviese jugando, en vez de la vida en papel y lápiz y en una mesa con 4 ficardos, que se había ido a jugar a rol de verdad. Claro, imagínate, la prensa, que no había muchas noticias por aquellos momentos porque era agosto y tal, muerde el anzuelo fuerte y empiezan a creer la teoría de Dear, ¿no? Entonces empiezan a salir noticias como que D&D era un culto bizarro, que detrás de ese juego había una secta, que solo te podías unir a jugar en vivo cuando te daban invitaciones y tal. Bueno, esto afectó un montón a la imagen de los jugadores de rol, a la universidad y, bueno, pues... O sea, un caso así como de este güey hizo algo raro y echarle la culpa a lo primero externo que, eso es. Que le dio en la mente. Él ¿no? dijo, bueno, igual si me invento esto, igual empiezan a aparecer nuevos testigos o gente que conocía a Dear del entorno a Dallas del entorno de Dungeons and Dragons y tal. Bueno, se echó un poco el órdago, pero le salió mal porque lo que pasaba es que la prensa estaba buscando todo el rato el morbo, ¿no? en el Dungeons and Dragons, más la desaparición del chaval. A Dear no se le ocurrió otra cosa que jugar una partida de Dungeons and Dragons con sus amigos para entender la mente de Dallas. Y salió pues mucho más confundido que al principio, ¿no? O sea, estaba flipando de que dice, pero esto qué está pasando, ¿no? ¿Sabes? Aquí estoy jugando, me he creado a un elfo de nivel 3 y tal, pero esto no tiene sentido, ¿no? Pero no entiendo por qué no tratan la desaparición como una puta desaparición. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver? Por eso, porque no tenían testigos. Como no había testigos, él lo que quería que apareciesen a través del rol y, bueno, pues se enganchó a esa teoría, pero se le fue muchísimo de las manos, ¿vale? Dear también contrata a un investigador privado extra que se llamaba Don Gillicher, que era gay. Viene desde Nueva York y Gillicher se ofreció como voluntario para infiltrarse en bares y baños gays donde Dear pues, no iba a ser bienvenido y a ver si allí podían encontrar también a Dallas. Pero bueno, me parece a mí que Así se quedó ya ahí, ¿no? Bueno, yo soy investigador privado, pero ¿por qué no pasar un buen ratito, ¿no? En la sauna más cercana, ¿no? Sí, porque, o sea, ¿qué sentido tiene, no? Como tiene que ser queer para que pueda investigar. Sí. O sea, bueno, también finales de los 70 en Estados Unidos, ¿eh? O sea, hay que poner en situación. O sea, como para ver si la gente en esos lugares sabían algo de él o algo así, ¿no? Supongo. Bueno. Y también no creo que los detectives normalmente se prestaran como para infiltrarse, ¿no? Así como, no. Es un trabajo duro, pero alguien tiene que hacerlo, dijo este tío, ¿no? Me voy de Nueva York, vamos a explorar el Midwest. Gay power.
No es por vicio, es por trabajo. Me voy a follar a todos estos para investigar. Malditos. Voy a tirar una tirada de... Bueno, mientras la prensa seguía sacando noticias locas y construía una narrativa de fantasía gótica loquísima, pues la realidad era mucho más siniestra, ¿no? Dallas había sobrevivido a un intento de suicidio. Pasó como un par de semanas escondiéndose en diferentes casas de amigos que no se chivaban. Por ahí. Pero claro, la presión mediática creció tanto, la desaparición creció tanto, la caña que se le estaba empezando a dar a los juegos de rol ya que era un culto satánico y que todo... Pánico satánico. Sí, ahí por ahí van los tiros. Sí. Pues fue tan tremendo que al final Dallas viajó, por miedo a represalias legales, Dallas salió de Michigan y terminó en Nueva Orleans. Y ahí intenta de nuevo suicidarse por segunda vez. En este caso, con cianuro. Vale. Oh, qué dolor. El cianuro es veneno puro, ¿vale? O sea, eso no, lo y sabéis. dicen que es una muerte horrible. Sí, es una muerte muy, muy jodida. Bueno, pues se toma 2 miligramos, ¿vale? Que una dosis letal está entre 1 y 3 miligramos por kilogramo de peso corporal. Él se metió 2 miligramos por kilogramo de peso corporal y sobrevive, que es algo súper raro. Lo que pasa es que también dicen que los supervivientes de cianuro suelen quedarse también a nivel cerebral tocaos. Que ya si este chico ya tenía problemas de mentales, pues no creo que le viniese tampoco demasiado. ¿El cianuro les afecta cerebralmente? No. Sí. Ok, eso no sabía. Bueno, de Nueva Orleans, y tras este segundo intento de suicidio, se va hasta Luisiana, hasta un pequeño pueblo llamado Morgan City. Y ahí, bueno, estuvo trabajando en un depósito de carga y descarga como mano de obra, así como peón de almacén, y consiguió trabajo ahí en un campo petrolero también, pero solo estuvo 4 días porque los patrones no lo aguantaban, decían que estaba muy mal, que era un chaval conflictivo y tal. Y el 13 de septiembre de 1979, o sea, prácticamente un mes después de la desaparición, Dallas llama al investigador, a William Dear, y le revela su ubicación y se entrega. Un mes estuvo... Sí, un mes, eso es. Dear viaja... Pues no eran muy buenos investigadores, No, para nada. Porque eran 4 investigadores muy bien vestidos y uno gay. Sí. El gay se entretuvo. Y quién sabe qué habrán estado investigando, pero no puede ser que no encuentren una persona que está viva, güey, y rolándose entre casas. Hombre, también hay que decir que es que en esta época irte sin dejar rastro era muy fácil, ¿eh? Había muchos papás que se iban a por tabaco en esa época. Bueno, y sí, no había nada de GPS, claro. ni cámaras, ni nada así. Es que es 1979, o sea, es hace tiempo también. Bueno, pero como quiera, lo malo los investigadores no se los quitan. Bueno, pues el Dear viaja a Luisiana para encontrarse con Dallas. Y cuando se encuentran, Dallas les dice que sí, que se va a entregar, pero le pide, por favor, y se ve que Dallas estaba muy jodido y el investigador, William Dear, pues tuvo pues un momento de ternura, ¿no? Y pues al final es un chico de 16 años, ¿no? Es un niño. Y Dallas le suplica, por favor, que no dijera la verdad de lo que había pasado, que no dijera que había sido un intento de suicidio, que sí, que él se había metido a jugar a Dungeons & Dragons, que aceptaba esa parte de la historia, que por él estaba bien y que había aparecido y que la culpa, de alguna forma le de... convenía también al detective, ¿no? Así eso como... es, sí. Era como un win-win para ambas partes, ¿no? Él por miedo a la reacción de sus padres y al miedo de lo que iba a suponer él para el reencuentro con los padres de nuevo, y al investigador porque diría, bueno, pues ya está, pues de puta madre. Bueno, Dear dice que sí, que vale, que llega a un trato con él y dice que va a dejar sin corregir todos los reportes falsos que hubo en los medios, que no iba a decir nada, y que la leyenda del chico que se perdió jugando a dragones y mazmorras en los túneles de la Universidad de Michigan fue totalmente cierta. ¿Vale? Como no había nadie que dijese lo contrario, pues ahí quedó.
Vale, Dallas se transfiere después de todo este escándalo y de volver y de que hubiese salido en toda la prensa y tal. Vuelve a la Universidad de Wright, que le pillaba mucho más cerca de casa de sus padres. Continuó estudiando sistemas computacionales hasta 1980, prácticamente hasta abril de 1980, o sea, como unos 6 meses más, ¿vale? No terminó el curso. Y ahí decide abandonar los estudios pues, para empezar a trabajar en la óptica donde trabajaba su padre. Y el 11 de agosto... O sea, altas capacidades, mis cojones. Sí, para nada. Sí, pero es para estar frustrado, porque en realidad el chaval sí que era un genio, ¿vale? Pero... Pues sí, podría fabricar drogas. Sí, Qué bueno ser genio para fabricar drogas. Pero es lo que hay, ¿sabes? O sea, cuando también el cóctel de emocional está así, pues es que por la eso cabeza dije, no puede o sea, funcionar. genio mis cojones, porque ¿de qué te sirve ser genio si no la gente que sirves tiene para altas nada? capacidades a veces se encuentra con verdaderos dramas. Es así. Pero te digo que siento como que es un poco lo común, ¿no? Tener altas capacidades, pero tener ser mucha un problema. inteligencia mental y poca inteligencia emocional. Sí, pero bueno, es parte del juego, ¿no? Yo creo que también, lo que te digo, o sea, nadie se lo diagnosticó, pero quién sabe si estaba dentro del espectro autista y tal. Entonces, bueno, ahora hay mucha más información y mucha más... Sí. En aquella época... Te regresa a trabajar a la tienda de la óptica de su padre. Sí. Y el 11 de agosto de 1980, cuando lleva unos poquitos meses trabajando con su padre, Dallas agarra una pistola y decide acabar con su vida. No lo había conseguido con la botella de Qualun no lo había conseguido con cianuro, pero con un tiro en la cabeza tampoco lo consiguió. Se pega un tiro. Ya ¿sí? para que diga, güey, algo quiere que estés vivo, güey. Sí. Ya te estás intentando... No, se pega un tiro en la cabeza, sobrevive durante 5 días, pero a los 5 días está en muerte cerebral, se había quedado... sí se muere entonces. Y los padres... pero sí lo consiguió. Sí, pero bueno, tardó 5 días, o sea, pegó el tiro y todavía aguantó 5 días. Pero sí lo consiguió. Lo consiguió, sí. El pobre se suicidó. Pobrecito. ¿Vale? James Dallas Egbert III muere el 16 de agosto oficialmente de 1980 a los... Joder, es que es súper jovencito, tío. A los 17 años. Es que era un niño, sí. Vale. Sus padres se negaron a hacer comentarios de cualquier tipo y, bueno, aquí surge un poco la locura de este caso, porque nunca se conoció la realidad de por qué este chaval se había suicidado. Que la realidad era que era un chaval que estaba ultra deprimido, con una visión de él mismo súper baja, con una relación con sus padres insostenible, ¿no? Y se suicida por eso. Pero en el imaginario popular, hasta 4 años después, la culpa de todo había sido de Dungeons and Dragons, de Dragones y Mazmorras. Y es en 1984, 4 años más tarde, cuando ya el detective William Deere no aguanta más el ocultar la mentira y publica un artículo que también se convirtió en un libro que se llama The Dungeon Master, The Disappearance of James Dallas Egbert III. El detective dijo, pues yo también quiero un pedazo del pastel. No, bueno, pero lo hizo y lo hizo con pena, ¿no? O sea, y ahí revela que la verdad, que D&D no tuvo absolutamente nada que ver con la desaparición o muerte de Dallas, que todo fue depresión, presión familiar, la lucha con su identidad sexual y una terrible adicción a las drogas. ¿Vale? Que es lo que había hecho que este chaval acabara suicidándose. Aparte, una situación bastante común, ¿no? Hay gente que no puede expresar su sexualidad y vivir su vida plenamente, o sea, al final. Y sumado a la corta edad también, ¿no? Que cuando tienes 17, pues ya también eres una bomba de hormonas, ¿sí? Gestionas todo es como mal. Los momentos. Ser adolescente es doloroso en general, güey. Sí, o sea, o sea, puedes tener la mejor vida del mundo y aún así es... ¡Me das asco, papá! ¡Te odio! Sí. Bueno, todo es como súper intenso. Pero el daño ya estaba hecho, ¿eh? O sea, con lo de D&D el daño ya estaba hecho, porque el caso de Dallas alimentó una máquina de histeria cultural que sería conocido, como tú has dicho antes, como el pánico satánico, que duró pues durante... Lo que nunca esperé es que el pánico satánico viniera de Dungeons and Dragons. Ajá, pues eso por ahí, sí me parece por ahí empiezan a hacer, sí. ¿No tiene nada que ver con la iglesia satánica? Bueno, no, pero la iglesia satánica es más o menos de ese aspecto. Sí, también. claro, es que empieza a salir todo a la vez. Y el heavy metal también, ¿sabes? O sea, hubo una persona, Patricia Pullin, cuyo hijo, Irving Pullin,
se suicida en 1982 y esta madre directamente echa la culpa a Dungeons and Dragons. Porque dijo que en el juego de Dungeons and Dragons a su hijo le habían hecho una maldición y que esa maldición le había afectado en la vida real y que había terminado suicidándose. A saber qué pasó. Esto también tiene pinta de que era un chaval súper depresivo y tal. Pero esta persona, Patricia Pulling, termina fundando una asociación que se llamaba la BADD, que es Bothered About Dungeons and Dragons, que era un grupo de defensa antijuegos de rol. ¿Vale? Lo que es no tener nada que hacer. Sí, no, hombre, ¿sabes? Pues yo qué sé, es como aferrarse a que no, mi hijo no se ha suicidado, mi hijo ha sido matado por un juego de rol. No es que no le haya atendido, o sea, no es que no le haya dado compresión y soporte emocional y que no haya estado ahí para él. No, fue Dungeons and Dragons. Sí, qué comodidad. Sí, la madre llegó a denunciar a los creadores del juego y los tribunales lo desestimaron. Pero si Dungeons and Dragons es el juego más ñoño que puede haber, o sea... Y freaks, sí. Y la gente que juega a Dungeons and Dragons suelen ser excelentísimas personas, por lo general. Sí. O sea, es que... Igual que los metaleros, ¿no? Que son con gente que da miedo, gente que parece que da miedo, pero son... completamente que los metaleros, en su mayoría, el 99% son buenas personas. Sí. Eso es. Bueno, pues esta mujer terminó aliándose con como un montón de gente, creadores de... Bueno, iba a decir creadores de contenido, no, pero periodistas de la época, para hacer como un alegato de que Dungeons and Dragons promovía el satanismo, la violación, el canibalismo, el asesinato, el suicidio y otras... Todos los problemas del mundo. El hambre mundial, sí, todo, el SIDA. Todo lo que te puede regalar el chamán Sun Tzu, que te deja ahí el papel en el coche. Sí. Todo transmite enfermedades venéreas, todo, ¿no? O sea, ojo, sí. Divorcios y demás. Bueno, no, porque son vírgenes. Llegó incluso a crear una alianza, esta asociación, la BADD, con un doctor que se llamaba Thomas Radecki, que era psiquiatra y fundación de la Coalición Nacional sobre Violencia Televisiva, ¿no? Que también iba un poco por el tema de que las películas que veías en los años 80, o sea, en los años 80, películas violentas en Hollywood había también... Pues todas. Él decía que todas estas películas violentas hasta las comedias eran violentas. Sí. Y que podían llevar a violaciones, a suicidios o asesinatos, ¿no? Que estar expuesto a la violencia de los años 80 te generaba todo ese tipo de locura. Pero es que todo tenía ese contexto. Las películas serias, los dramas, las comedias, las caricaturas, o sea, todo era violento. El pánico satánico se convirtió en algo habitual en la prensa cuando no había nada de lo que hablar, pues para meterle caña a todo este submundo, ¿no? Pues de jugadores de rol, de oyentes de heavy metal, no sé, pues esta contracultura, ¿no? Que estaban apareciendo en los años 80. Hubo un libro que salió en 1981 que se llama Maze and Monsters, como laberintos y monstruos, que está como inspirada levemente en el caso de Dallas. Lo escribió Rona Jaffe. ¿Maze and Monsters? ¿Por qué me suena ese...? Ok. Me suena ese nombre. Igual te digo también porque luego hubo una película. Ah, de eso entonces. No, vale. No recuerdo haberla visto en realidad, pero sí me suena el nombre Maze and Monsters. Hubo una película que se llamaba así, creo también. Ahora no tengo aquí, no me lo he apuntado. Fíjate que lo quería como dato, pero bueno, es una película que produjo la CBS basada en el libro y que está más o menos inspirada en el caso de Dallas. Y está interpretada por un jovencísimo Tom Hanks, de 26 años. Sí. Mr. Forrest Gump hizo de una especie de Dallas y claro, era una película en la que el chaval con los juegos de rol y tal pierde la chaveta y se vuelve loco. Y bueno, pues hizo que también pues, que creciese todo este tema del pánico satánico pues a tope. También hubo casos curiosos como un evangelista que se llamaba Jack Chick, que en 1984 sacó como un cómic metiéndose con Dungeons and Dragons y que bueno, al final se convirtió prácticamente en un hazmerreír, ¿no? De la comunidad, que la gente se lo empezó a tomar a cachondeo. Es que se me hace súper loco que realmente la gente piense que un juego puede... O sea, sí creo que las cosas tienen influencia, pero...
de eso a que digas como que es el origen de todos los males. Sí, o sea, es una forma muy cómoda de, de quitar las responsabilidades de todo lo demás, ¿no? También, que, por esa estética, ¿no? De monstruos, de demonios. Sí, son monstruos de fantasía. Es un mundo de fantasía. Que aparte están en los libros de todo. Sí. Está pasando. Sí, creo que está vibrando tu teléfono. No, mi teléfono no está vibrando, ¿no es el tuyo? No, pues igual sí, pues no sé. Bueno, el golpe de... Bueno, pues la caída de... Bueno, me he perdido un poco con esta vibración de teléfono, pero bueno. La credibilidad la credibilidad de Patricia Pulling empezó a desmoronarse cuando pues, que ya estas acusaciones de que, por ejemplo, decía, estudiaba dónde había más jugadores de Dungeons and Dragons, que salió que era Richmond, en Virginia, y se inventó un estudio en el que decía que el 10% de la población de Virginia era satanista, ¿vale? O sea, bueno, una investigación que para que luego no digamos así como tal investigación asegura que no sé qué, no. Las investigaciones también las hace gente y también están sesgadas, ¿no? O sea, siempre es como que... Sí. Yo creo que es difícil hacer una investigación 100% objetiva. Sí. Pues todo este fenómeno del pánico satánico más o menos dura hasta 1989-1990, cuando diseñadores de juegos de rol y reporteros, entre ellos Michael A. Stackpole, hizo un análisis y hizo como una especie de tesis doctoral reafirmándose y evidenciando con métodos métodos científicos, desmontando que todos los argumentos de esta agrupación que tenía Patricia Pulling, ¿no? De la BADD, y demostró que había tergiversado todas sus informaciones y que era imposible que el jugar a rol te conduciese a suicidios o a tendencias satánicas. Es que yo creo que todo lo contrario. Y yo igual actualmente habrá algún estudio que a lo mejor luego se compruebe lo contrario, yo qué sé. Hasta que los robots puedan hacer tesis sobre los humanos, a lo mejor vamos a ser más objetivos. Hasta que la IA nos domine. Sí, a lo mejor imagínate, al rato robots van a estar haciendo tesis sobre el comportamiento humano y esas van a ser más creíbles que las que hacemos nosotros. Porque sí, o sea, yo creo que el juego de rol, más que llevarte a un suicidio, al contrario, yo creo que es un ejercicio de imaginación. Es brutal. Es un ejercicio de imaginación maravilloso en el que durante... Y es un juego. Es un juego. Y durante unos días después, unas horas hasta la siguiente sesión, estás dando vueltas en lo que ha ocurrido en la sesión y te diría, entonces en ese caso todos los actores estarían suicidando, pero sí hay muchos actores que se suicidan. A ver si van a tener razón al final. Bueno, después desde que se reportase esto, ¿no? Y la BADD fuese como puesta en evidencia, ¿no? Se empezaron a dar cuenta de que muchos datos eran completamente inventados, y lo que puso el clavo del ataúd de la asociación es que este doctor Radecki, que se habían juntado con este psiquiatra, fue condenado a 22 años de prisión por abusar como médico psiquiátrico sexualmente de pacientes femeninas a las que les daba pastillitas por ciertos intercambios de favores. O sea que el pánico satánico, mucho criticar. Se desmoronó solito. Eso sí que no es satánico, me cago en su puta calavera también, ¿sabes? Sí, oye, si la gente aquí supiera que principalmente una de las leyes del satanismo es, o sea, que nunca hagas algo que no está siendo autorizado para otra persona, desde ahí ya podrían ver que no tiene nada que ver con el pánico satánico. La ironía del destino también fue que, esto suele ocurrir siempre, ¿no? O sea, de que las ventas de Dungeons and Dragons, del juego, se dispararon durante el pánico satánico. Claro. De ganar 2,3 millones de dólares en 1979, al poco de salir el juego, subieron a 8,7 millones a finales de 1980, haciéndose como un juego ultra popular, y con cada ataque mediático solo aumentaba la curiosidad de jóvenes metaleros y frikis que decidían probar y encontrar un fascinante mundo y una afición que posiblemente a esta gente que tendrá ahora sus 60 años sigan haciendo. Es probablemente este incidente lo que haya hecho que este juego trascendiera tanto tiempo. O sea, el hecho de que se haya hecho tan mediático, porque igual hubiera pasado sin pena ni gloria si
Si no se hubiera hecho este caso tan mediático. Ocurrieron más fenómenos. Dungeons and Dragons, lo que te digo, tiene una historia que podría ser un capítulo aparte del podcast, pero es que yo creo que daría hasta para 2 partes y no sé si procede. Pero tiene una historia bastante loca con casos muy, 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 muy curiosos. Bueno, Dungeons and Dragons en los 90 tiene un bajón con la llegada con la llegada de los videojuegos y con la mejora de los videojuegos, pues tiene un parón, pero a raíz de la serie de Stranger Things en Netflix, donde se utiliza esa era del pánico satánico y es parte de la trama incluso, ¿no? De la narrativa central de la serie. Había un juego de Nintendo también, ¿no? De Dungeons and Dragons. No, pero uno viejito de Nintendo, de los primeros así de... Y de máquinas de arcade, de Dungeons and Dragons han salido un montón de videojuegos. Y de PC y todo, sí. Y de hecho, ahí tengo en la Xbox el Baldur's Gate, que está basado en Dungeons and Dragons, que es uno de los juegos que creo que fue el mejor juego de 2023 y está basado en es como una partida de Dungeons and Dragons, o sea que es... Vimos una peli también de Dungeons and Dragons. Sí, buenísima, porque que está muy mamón. Está muy bien, está muy divertida, una peli muy divertida. Está muy bien. Es que la verdad yo nunca he jugado Dungeons and Dragons, así que... Yo he jugado muy poco. Así que también no puedo saber a detalle, ¿no? Pero sé que es un juego de rol que es de fantasía, o sea, como que a mí inclusive no me ha llamado la atención porque se me hace así como... como que no tiene gore. Yo me animaré, y que sí que tiene gore, eso depende del máster, ¿no? Yo creo que la fantasía que le ponga el director de juego. A mí me gustaba, cuando se veía juegos en las compus, me gustaba más jugar Doom. Ya, bueno, pues es que Doom también, digamos que es cuando termina el pánico satánico, entra Doom. Sí. Que lo continúa, yo creo también. Sí, había mucha leyenda, ¿no? En torno a... ¿No te acuerdas también que cuando estaba Windows había un documento de Excel que si te ponías en una casilla de Excel y escribías algo, te mandaba un como túnel? Sí, era como una especie como de... parecido a Doom, ¿no? Sí, era un easter egg, pero estaba en Excel. Sí. Y luego había otro que salía un pinball ahí. Sí, eso yo no sé si alguien se acuerda de eso, de que había una lista de nombres que dicen que eran los creadores y así, pero bueno, que... Ponérnoslo en los comentarios, por favor, frikis que nos estáis escuchando. Era en las casillitas de las tablas de Excel. Y si hay algún friki director de juego, algún Dungeon Master que quiere invitarnos a una partidita de rol bien gore, estamos súper abiertos. Yo jugué, pero de chaval. No soy tan jugadora de rol, pero sí me apunto. Como que luego yo empecé a jugar a juegos de rol de verdad. Sí. Iván sí es un friki de los juegos de rol. Yo he jugado 5 veces. No, yo respeto mucho a Dungeons and Dragons, ¿eh? O sea, me parece. Y luego he jugado también en compu, en la Xbox, al Baldur's Gate y me encanta. Bueno, pero tú eres más fan de Cthulhu. Sí, muchísimo. Yo encima he descubierto la cumbia de Cthulhu, así que ya apaga y vámonos. Bueno, pues yo quería más o menos enlazar el pánico satánico, el inicio del pánico satánico con esta historia tan loca de la desaparición de Dallas. No sabía nada de esto. Cero. Y bueno, pues el pánico satánico, no sé en México, por cercanía en Estados Unidos, si también hay una presencia durante esos años. No, yo creo que no. O sea, bueno, sí hay una que sería como una predisposición. Estereotipo, ¿no? No, sí hay luego estas cosas de que las tías se juntan para hacer que se cancele algo porque lo consideran satánico. Pero no creo que haya llegado a un punto en el que sea así como pánico. Sí. Pero sí recuerdo a lo largo de mi vida, o sea, como en la prepa diciendo, en el bachillerato, diciendo así como de, no vayan a tal evento porque van a invocar a Satanás, ¿no? O lo que te platiqué alguna vez, que estuvieron a punto de echarme de la escuela porque el director pensaba que estaba invitando a mis alumnos a un evento satánico y era el Circo del Miedo. O sea, estoy hablando hace 4 años. Ni siquiera, bueno, hace 5 años, un poco más de 5 años. Pero a ese punto de que gente seria, adulta, te pregunta, o sea, ¿es usted satánica? Oiga, perdone usted, ¿le puede venir un momento, doña Cherentiu? Sí, Miss Cherentiu. Sí, ¿Es usted creyente? ¿Es usted creyente en alguna religión? Y yo así de, soy católica. Y luego así como de que, bueno, y soy católica porque agua bendita, ¿no? Porque me bautizaron así, ¿no? O sea, no voy a la iglesia y eso, pero bueno, o sea, que vaya, que no... el diablo no existe, gente. O sea, así de fácil. O sea, no es un mito nada más.
Y hay gente seria, adulta, que dirige escuelas, o sea, diciéndome, es que los padres están diciendo que los está invitando a un ritual satánico a los alumnos. El circo del miedo. El circo del miedo, que es de aquí de España. Sí, o sea. sí, que los vimos ahí. Bueno, no, pero no es el circo del miedo, sí. es el otro. Sí. Yo los he visto también, ¿eh? El circo del miedo es el original, ¿no? Sí. ¿Y el que vimos acá? No me acuerdo ahora el nombre, pero sí. Encima lo habíamos comentado en un podcast, pero bueno, ahí lo ponemos escrito por ahí luego. Está súper chido. O dejamos de fe de ratas en el siguiente. Sí, sí. Bueno, pues en España también ocurrió como más o menos lo mismo que dices, ¿no? O sea, el rol era una afición muy minoritaria en los 80, a principios de los 90. Yo recuerdo que... Sí, porque ustedes viven 10 años en el pasado. Sí, correcto. Pero yo recuerdo a los mayores de mi instituto que jugaban a rol y que alguna vez me dejaban algún manual, que yo lo leía y flipaba, ¿sabes? Decía, pero ¿esto qué es? ¿Qué locura es? Y tal. Y luego ya conocí a alguna persona que me invitó a jugar y tal, pero esto te estoy hablando cuando yo tenía 11, 12 años. Bueno, me llamaba mucho la atención. Pero era como algo considerado, algo que hacían los heavies, más o menos, y frikis, ¿no? O sea, gente era como un hobby muy minoritario. Pero cuando toda esta locura del pánico satánico estaba desapareciendo, en España de repente apareció un tío que se llamaba, ¿cómo era? Carlos Moreno, que fue el asesino del rol. Que, bueno, pues se hizo famoso en España porque era un tío que tenía, evidentemente, problemas psiquiátricos. Pero lo del rol fue una casualidad. Sí, o sea, era un tío que se había inventado como una especie de juego de rol en el que tiraba un dado de 20, como el que tenemos hoy aquí, presidiendo la mesa, un dadito de 20. Y tenía 20 personalidades distintas, ¿no? Entonces él se levantaba por la mañana, tiraba un dado de 20 y se creía la personalidad que le salía según el número que le salía el dado. Pero claro, eso era porque el tío estaba chalao. Y un día pues le salió una personalidad que decía que tenía que matar a alguien y mató a alguien. ¿Vale? El asesino del rol, que fue en su momento súper conocido en España y que salió en todos los medios. Hasta que se dio por acá. Y que fue lo que levantó un prejuicio terrible en España hacia los juegos de rol, que fueron siempre como una afición minoritaria y que pues también un poco a raíz de Stranger Things y tal, ahora parece como que se ha vuelto a poner de moda todo esto. Cosa que me alegro un montón, porque como es que os digo, os animo a jugar a rol porque es un ejercicio de imaginación brutal. Sí, sí vale la pena experimentarlo, aunque sea. Aunque no te vuelvas un jugador de rol de todos los fines de semana, pero sí es un buen ejercicio y es divertido. Alex de la Iglesia, Nacho Vigalondo, que son dos cocos importantes y tienen son fans. Juegan al rol y muchas de sus historias están basadas en juegos de rol. El hecho de que haya un cura con escopeta en el Día de la Bestia fue una partida de rol de la llamada de Cthulhu, que uno se eligió un cura y en la historia pues terminó con una escopeta dando tiros y pues a Alex de la Iglesia, imaginarse eso le hizo y mucha es el gracia. mejor personaje de sin todos. duda, Alex Angulo, que en paz descanse. Sí, rest in power. Bueno, pues hasta aquí la historia del día de hoy y el pánico satánico. El pánico satánico. Ahorita aparte del pánico satánico, también me acuerdo que a un comediante mexicano, a Carlos Vallarta, le han cancelado shows porque su show se llama... es que no, aparte el nombre ni siquiera tenía que ver con satánico. O sea, no sé exactamente qué era, pero sí, era también ambientado. Ajá, tenía un nombre. La muerte de Dios. La muerte de Dios. Ni siquiera se llama. Ni siquiera del se llama La muerte de Dios, que aparte es un título de un libro de Nietzsche. ¿No? Sí. Y el güey le cancelaron varios contratos. O sea, para que vean, al día de hoy hay gente que está, ¿no? Con ese clic. Que está. Justo la semana pasada hablamos del All Hallows Eve y de Halloween y que el origen es pagano. Y hace no mucho ahorita un colega de Zaragoza, Cayo, saludos a Cayo. Hey. Que me manda un video del sacerdote que está diciendo no festejen la muerte, disfrácense de Teresa de Calcuta y de Juan Pablo II y festejen con oración y todo y así, con todo respeto. Bueno, pues, que chingas nomás. Pero mira, yo creo que un buen disfraz de Juan Pablo II en una fiesta de Halloween Juan Pablo II gay, pero zombie. Wow. Zombie Juan Pablo II gay. Me encanta. Con niños, por algún motivo. Bailando. Habemos papa. Con varios niños de ahí jugando. Habemos papito. Habemos San Juan Pablo II Daddy.
Bueno, después de haber ofendido a toda la audiencia católica del programa, que no creo que sea mucha por otro lado, os recordamos nuestro número de teléfono de WhatsApp, donde por favor podéis mandarnos audios o cositas. Nos escriben mucho. ¿Es 672? Es 672 Ajá. 851 1600. Uy, 851-600. Ah, pero es que dijiste 3 números. Yo estaba sí. con los últimos. 1600 es el último. No, 85. no. 672. Estás dando el 672. teléfono. 672. 851-600. ¿Vale? Es 672-85-1600 también, ¿eh? Me gusta un O poco. 1600. También, 1600. Vale, pues mandarnos ahí lo que queráis, en preferencia audios. También nos llegó un audio que parecía salido del Averno. O sea, si nos mandáis audio, tampoco os pedimos ahí que nos lo mandéis en un audio cojonudo, pero por lo menos no lo mandéis ahí mientras estáis pasando por el tráfico de la M40 o algo así, porque no se oía mucho. Entonces, pues, No sé de sí. qué hablas. Sí, es que nos mandaron un audio, pero que apenas se oía entre el viento y el ruido de los coches. Era desagradable ponerlo. Pero bueno, sin más, que cualquier cosa es bienvenida, se agradece igualmente. Esa persona que lo mandó no le hagas caso, no es desagradable, nada más. Hombre, es desagradable el sonido, no él, hombre, sí. No le hagas caso. Pobre Sergio, creo que era. Vale, pues nada, ¿me haces una tirada? Uh-huh. Me estoy acabando tu vino porque vale, ya no. Sí, ya veo. Si sacas 20... Uy, 4. Roza la pifia, ¿eh? Qué chafa. Pues quítate 3 puntos de salud. Uy. Y... Pues salud. Salud. Como no tomaste nada de vino, yo me lo voy a acabar. Estuve ahí rajando, estaba emocionado, porque a mí me hablas de rol y pierdo el tiempo. Se me va Buena el tiempo. historia, salud por Dallas y... Eso es. Y qué triste que sea un chavito que haya fallecido por cuestiones así que tienen tanta solución, ¿no? O sea, como está jodido. Y Pero antes de irnos, aunque suena moralina barata, si estáis jodidos, si estáis incluso, aunque sea mínimamente valorando en acabar con vuestra vida, ni se os ocurra, tomar medidas. Claro, siempre vale la pena vivir por un amigo, a un familiar, a un profesional, a un médico, a los teléfonos que hay teléfonos de prevención de suicidio. Sí. Nos mandéis un mensaje al móvil que nosotros os escuchamos. Sí. Lo que sea, pero... Cualquier síntoma que tenga que ver así con la idea de que no merece la pena vivir. No. Siempre consideren otra opción antes. Siempre va a haber algo guay por delante. Tenerlo en cuenta. Sí. Así que con esta... No moralina barata, pero creo que es importante decirlo. Es importante, sí. Hay mucha gente que puede sentirse sola y no tiene que ser así. Eso es. Pues nada, muchísimas gracias por escucharnos. Os dejamos con los mezcaldunes que les... Yeah. Espérate. A cargo de... Pero si uno va con arco y... Espera, estoy viendo espadas y escudos. O tridente y red. Oh my God. Los mezcaldunes se pusieron roleros, Dios mío. A cargo de licenciado Cantero. Ok. Hasta la semana que viene. Gracias, Agur.